Aquí presentamos Al Colegio con Capital. Cuatro y 8 minutos de la tarde, quien les habla Jesús Alzamora, y por supuesto ahora estamos al Colegio con Capital. En este segmento tenemos como invitada a la doctora Ela Jaime. Ella es psicóloga educativa especializada en gestión de la calidad de la Universidad Científica del Sur, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gela? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de estar compartiendo este tema contigo y con toda la teleaudiencia, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que nosotros, los papás, nos preguntamos muchas veces es ¿cómo hacemos para que hayan nuevos hábitos para el estudio en los niños? ¿Qué hacer para que ellos generen un interés casi natural? ¿Esto es posible o no es posible? Claro que sí, de manera natural, si es que analizamos el factor ambiental, ¿no? Porque hay dos tipos de factores que pueden estar incluyendo la adquisición de hábitos. El tema ya incorporado, ¿no? La predisposición que tenemos desde el vientre materno, se puede decir así, por un componente genético, biológico, esa carga biológica que hay. Sin embargo, muchos estudios nos dicen que es casi el 70% que es la estimulación del ambiente. Estimulación del ambiente. Así es. ¿Qué significa estimulación del ambiente? Es el papel, el gran rol que tienen los padres, en este caso, correcto, o las personas que están alrededor del niño, ¿no? Entonces, un hábito en sí, lo que significa un hábito es una acción, una actitud, una actividad permanente, ¿no? Constante, una costumbre, como es conocido popularmente. Una rutina. Una rutina, por ejemplo. Para que sea eso una rutina, tiene que haber cierto tipo de parámetros que la persona que está alrededor del niño le va poniendo, ¿no? Entonces, hablamos de horarios, por ejemplo. Desde que el niño, por ejemplo, nace, es importante qué actitud tienen los padres para ir observando cómo ese niño está despertando en las noches, en qué horarios levanta. Hay una rutina, de alguna manera, casi estandarizada, se puede hablar del tema del sueño del niño, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay que planificar a partir de una observación. Ajá. Porque cuando el niño llega ya con ciertas acciones, desde los reflejos, por ejemplo, que ya están incorporados, ¿no? El mundo intrauterino es importantísimo. Entonces, cuando el niño nace, hay esa memoria anémnica que se habla, ¿no? De que el niño ya llega de repente con ese llanto, ¿no? Entonces, desde ese momento que uno observa, la observación es importantísima. O sea, desde pequeñito. Desde pequeño. Y luego, por ejemplo, ya cuando va adquiriendo ciertas conductas ya motoras mucho más estables, digamos, el tema del caminar, el tema del lenguaje, a partir de los 2 años, donde ya se pueden ver frases, digamos, ya más claras, ya poder ir viendo esos horarios y la atención que se tiene que tener a ese pequeño, para ¿qué lo motiva, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cuál es la motivación? Así es. Ahora, una pregunta, hablando de motivación, hablando de preparación, ¿desde qué edad, de tu experiencia, los niños deben hablar? Hay muchas preocupaciones de muchos padres que el niño ya tiene 1 año y medio y no habla. O sea, pa, ma, ya. No sé. ¿Qué nos puedes decir? ¿Eso es una preocupación válida o simplemente cada niño tiene una etapa en la que algunos son más precoces que otros? Actualmente ya todo está cambiando, ¿no? La estimulación virtual que hay pues ha influido mucho, ¿no? Ya generaciones atrás había inclusive los estudios de Piaget, ya en ese momento tenemos que estarlos revisando con mayor detenimiento, ¿no? Porque antes pues se hablaba que a los 2 años la gran conquista del lenguaje, ¿no? Ese era como un parámetro, ¿no? Que nos decían los estudios. Sin embargo, vemos que no, pues ese gorgojeo que hay desde los primeros meses, ¿no? Que son sonidos guturales, que el padre de familia debe estar observando siempre, ¿no? Que tanto ese niño cuando va emitiendo sonidos, ¿no es cierto?, lo va haciendo de tal manera que va identificando cosas que hay a su alrededor. Sin embargo, digamos que alrededor del 1 año y medio ya esos sonidos tienen que pasar a ser palabras que tienen que haber sido estimuladas alrededor. O sea, 1 año y medio. Claro. Ahora, digamos que ya estructurado, un lenguaje estructurado, efectivamente, a partir de los 2 años tiene que haber una mínima estructuración del lenguaje, ¿no? Creo que una de las cosas importantes es inducir a los niños. ¿Cómo lo hacemos? Así es. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, a los pequeños, hablando, por ejemplo, del término de lenguaje, no tenemos que minimizar las palabras que uno hable a los niños, ¿no? Tenemos que primero hacerlos que identifiquen las cosas y que puedan, por aproximaciones sucesivas, acercarse al término, por ejemplo, ¿no? Y no minimizar, ¿no?
O sea, no minimizar significa no usar diminutivos. Diminutivos, por ejemplo, en el que se pueda reemplazar... Manzana es manzana, no es Ana, ¿no? No es Anita, claro, no, manzana es manzana. ¿no? Obviamente no se va a aproximar a la palabra completa, pero digamos la aproximación más cercana que tenga de la palabra hay que fortalecerla muy bien, esa es la manzana, ¿no? Y la observación, el poder estimular a que el niño tenga ese contacto ojo a ojo es importante. Pero la observación siempre debe estar alrededor, porque hay niños, hay un factor que tiene que ver con los hábitos, que es el factor biológico, ¿no? Ajá. Entonces, si hay niños, por ejemplo, que no tienen, ya han nacido con cierta predisposición a ser dispersos, por ejemplo, hay que observarlos siempre, ¿no? Porque aquellos niños que no mantienen la mirada, ¿no es cierto?, desde aproximadamente un año, en los primeros 9 meses al año, ya hay que ir observando qué sucede, ¿no? Porque que no mantiene la mirada, ¿cómo? Por ejemplo, cuando se presenta un estímulo frente a su vista, tiene que mantenerlo, observar y ver, porque los niños van jugando en la medida que van tocando, o cuando van lanzando, correcto, ¿no es cierto? Entonces, ese seguimiento de la mirada hacia los estímulos que se le presentan son importantes, ¿no? Creo que eso es lo más importante, hay que estar siempre observando, y ese es un buen consejo el que nos está dando, Gela, porque muchas veces los padres dejan en cuidado de la empleada, de la chica, y no están pendientes del niño, y cuando se dan cuenta de algún problema que aparece ya es bastante tarde. Efectivamente, ¿no? efectivamente. O sea, en otras palabras, un niño al año, 2 meses, no se le puede exigir que ya hable. Exigir no. O sea, mejor dicho, la pregunta vamos a ponerla en un adecuado ambiente. A ver, el niño de año, 2 meses, no está hablando las palabras completas, ¿es para preocuparse o no? Las palabras completas sí, o sea, no, el número de palabras diríamos, más que la forma de la palabra, ¿no? Porque la articulación muchas veces va conforme se va avanzando el tiempo. Generalmente a los 3 años y medio, casi 4, ya la articulación es mucho más clara por la estimulación que hay en la educación inicial. Sin embargo, el número de palabras que usa, por ejemplo, el pequeño es importante, ¿no? Las cosas que están a su alrededor, que es lo más cotidiano, tendría que ya identificarlas, ¿no? Desde las cosas que están alrededor de la cocina, su mismo dormitorio. Perfecto. Porque eso va a ir sumando a lo que queremos, ¿no? Que es el tema que nos reúne, que es el tema de los hábitos, incorporar hábitos, ¿no? Correcto, esos hábitos, esa rutina, planificarlo. Para dar más detalles, ¿te parece? Nos vamos a un corte comercial y regresamos contigo. Y con las llamadas del público, los que nos quieran llamar y preguntar alguna recomendación, tienes una preocupación con tu hijo, ¿qué edad tiene? ¿Ya habla? ¿Crees que ya debería hablar? ¿Tiene algún tipo de conducta que te preocupa? Nos llamas al 212-5353. Nos vamos al corte comercial y regresamos acá en Capital en Familia. Quien les habla, Jesús Alzamora, mi página, Jesús Alzamora, papá. Tu opinión importa. Seguimos con Capital en Familia. Queridos amigos, estamos como siempre nosotros acá en la campaña Al Colegio con Capital y nuestra invitada, la doctora Ela Jaime, psicóloga educativa especializada en la gestión de calidad de la Universidad Científica del Sur. Si nos quieres llamar y hacer alguna pregunta, bienvenido, 212-5353, llamadas gratuitas de provincias al 0800-24-802. ¿Has notado que tu hijo o tu hijita, no sé, de 1 año, 9 meses, año y medio, 2 años, tiene algún comportamiento que te preocupa? Pues llámanos y hazle la pregunta a la doctora Jaime, que gustosa les va a dar la respuesta. Habilitar un lugar para el estudio es muy importante también, creo, ¿no? Por supuesto, un factor. Un factor que tiene que ver con la posibilidad de que se concentren, que le tomen, ¿no? Atención. Así es. Estos son los factores externos, diríamos, ¿no? Porque los factores internos hemos venido hablando en el primer segmento. Los factores externos tienen que ver con los espacios, ¿no? La organización de la familia para darles esa motivación va a verse fortalecida en la medida en la que los espacios en los que el niño se encuentre sean adecuados. El tema de la luz, el tema de la comodidad también para estar, digamos, dedicados, el tema de incorporar conocimientos, ¿no? El tema del acceso también a información, ¿no? Ahora, claro, ya a través del Internet tienen toda una cantidad de ventanas abiertas para ello.
Y eso va incorporado también otro tipo de cuidar las fuentes, ¿no es cierto? De cómo también evitar otro tipo de información que no sea adecuada. Pero digamos eso va alrededor de lo que significa adquirir un hábito, ¿no? Porque los chicos pueden estar dedicados a un tiempo, pero no sabemos qué es lo que realmente están revisando en el Internet, ¿no? Porque los padres pueden decir, bueno, está estudiando, pero ¿qué está revisando en ese Internet? Es importante. Correcto, qué importante lo que tú dices. Hoy Internet puede ser una herramienta para la educación y la formación de los niños, nuestros hijos, pero también puede ser una fuente de acceso a información indebida o a contactos con gente que realmente es increíblemente peligroso. Hay que estar muy cerca de nuestros hijos. Empezar desde pequeños es fundamental, planificar y organizar las tareas también, ¿no? Sí, la organización empieza desde el darles horarios a los chicos. Muchas veces los niños llegan a casa ahora con las diferentes alternativas de horarios que tienen los colegios, ¿no? Es importante el que el padre de familia, cuando llega el pequeño, luego de que almuerza, ¿cierto?, tenga de alguna manera un breve relax, si se quiere decir. Pero siempre he recomendado eso, desde que he trabajado en el último colegio, en el Carlos Boctila, a quien aprovecho mandarle muchos saludos, el Carlos Boctila de San Miguel. Con este colegio trabajamos mucho este tema, en las escuelas de padres, en las que hablábamos, por ejemplo, de que los niños no tienen que ver televisión de inmediato. Eso es algo que hemos notado, y cuando hacíamos trabajos experimentales con nuestros chicos en los colegios, veíamos que los pequeños, por ejemplo, cuando regresan del colegio, no tienen que inmediatamente, mientras van almorzando, van viendo la televisión, porque se enganchan ya en la televisión y olvidan el tema de horario, ¿no? La televisión tendría que ser un espacio luego de haber terminado el horario de las clases. O sea, ¿y qué significa? Me decían, señorita, pero ¿cómo puedo yo relajar al chico mientras va almorzando? Porque está tan cansado que ve un radio de televisión y luego que empiece. No, puede relajarse, por ejemplo, de repente, si es pequeñito, el tema de los juguetes. Los mismos juguetes, o los rompecabezas, o los Playgo, el Playgo, ¿no? Los Legos, eso es importante. La música, ¿no? Pero el tema de televisión engancha mucho porque hay toda una estimulación y una expectativa que tienen los chicos frente a los programas. Entonces, y cortar ello es difícil. ¿Cómo se maneja eso? El tema de desde pequeños ellos tienen que saber que hay un horario y que los padres también tienen un horario para esa televisión. Claro, no es ahora prenderse la televisión y estar todo el tiempo prendido en la televisión, porque eso no es saludable. Así es, ¿no? Correcto. Entonces es que ellos tengan otro tipo también de alternativas para que se puedan distraer. Tenemos llamadas en línea. Aló, Capital. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Daniela de San Martín de Porres. Le escuchamos. ¿Cuál es la pregunta para la doctora Ela Jaime? Quiero hacerle una pregunta a la doctora. Lo que pasa es que yo soy madre de 3 niños. Una ya tiene 15, la otra tiene 6. Y tengo un bebé de 3 años y medio que todavía no habla. O sea, no me dice una oración completa como por decir, mamá, quiero manzana. O mamá, tengo sed. Solo señala y dice, agua, agua. O por decir huevo, comida, pero no dice la palabra quiero o toma o dame. Cuando yo le hablo, no me mira a los ojos. ¿Y cómo descartar si mi niño tiene algún tipo de problema? Problema. Si es niño Asper o tiene algo o es autista. ¿Cómo puedo hacer, digamos, si ese fuera el caso? ¿Qué es lo primero que tendría que yo hacer para descartar? Correcto. Te va a hacer una pregunta de repente la doctora Jaime. 3 años y medio, dijo, señora, ¿sí? 3 años y medio. ¿Y ya va al inicial? Está... Hay uno libre el año pasado, pero al ver que la profesora, digamos, no hacía caso porque los demás niños sí se sentaban y él se sentaba un ratito y se paraba y se iba, lo dejaban de lado, como que, bueno, ya que vaya a jugar, ¿no? Mientras que los demás pintaban. Pero a él como que lo aislaban un poquito, entonces opté por retirarlo del nido donde iba y lo tenía en casa. Sí, es importantísimo por la edad, por los 3 años y medio, que efectivamente tenga una evaluación mucho más específica. No sé si ha tenido ya una evaluación previa. ¿Ha tenido alguna evaluación? Una vez a la psicóloga y me dijo que posiblemente no tenía nada porque sí sabía, por ejemplo, sí sabe lo que, digamos, cuando uno le pregunta, la vaca dice mu, el pollo dice pío pío, o algo así, el gato dice guau guau. O sea, que sí prestaba atención a lo que sucedía en su medio,
y me mandaron a hacerle los evocados auditivos, que también estaban bien, tenía un poquito, un oídito escuchaba menos, pero después lo medicaron y estaba bien. Entonces, hasta ahí fue todo normal. De ahí ya no tuve qué más que hacer, esperé que él siga evolucionando, por decirlo así. Le llevaba al parque, le llevaba donde hay bastantes niños a que socialicen, y sí, ha empezado a socializar más, pero igual no me habla, y esto es algo que a mí, por ejemplo, me preocupa, pero mi familia me dice, no, todos los bebés son iguales, otros se desarrollan más rápido, otros sí, otros no. Entonces, pero yo a veces cuando yo lo veo a mi niño, me dan, no sé, como que de repente tiene algo, pero no sé qué. Ok, mire, acá le recomendaría, sí, de manera bastante enfática, que pueda focalizar más esa evaluación, porque muchas veces vamos a los profesionales colegas, pero luego de hacer una evaluación, esa evaluación tiene que tener un informe. Muchas veces he escuchado padres de familia que el psicólogo me dijo, luego que me entrevistó, lo entrevistó a la niña, pero no recogen un informe. Ese informe nos va a tener que decir que, por ejemplo, qué tipo de áreas han sido evaluadas, ¿no es cierto? Si esa niña, por ejemplo, tiene problemas de contacto visual, ya algo nos está diciendo. Si tiene problemas, por ejemplo, de articulación, también algo nos está diciendo. Entonces, creo que es importante que vea primero si hay un informe de por medio. Si no se le ha emitido el informe, hay que pedírselo a la profesional, y si no, ver un lugar en el que realmente se pueda el niño evaluar integralmente, ¿no? El tema del lenguaje, el tema visual, el tema de las coordinaciones. Yo recomendaría que en todo caso se vaya a un centro especializado en el que pueda realmente, porque a los 3 años y medio sí ya tendría que haber definitivamente el contacto visual mínimo, no mantenido, que de 3 a 4 minutos cuando se le va conversando al niño, y el tema también de la articulación. Ya a los 3 años y medio ya ha pasado, está en mitad del año de inicial, el primer nivel de inicial, y efectivamente tiene que tener ya. Entonces yo recomendaría eso. Tenemos más llamadas. Aló, Capital. Hola. Aló. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su ¿Aló? nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Rebeca? ¿De dónde nos llama, Rebeca? De San Miguel. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Gela? Bueno, mi hijo ya es adolescente. ¿Qué edad tiene? Tiene 14 años. Ajá. Ya este año entra a 4º año de secundaria. ¿Cuál es la pregunta? Mire, el problema es que él desde que era pequeño siempre ha tenido problemas, digamos, en los hábitos de estudio. ¿Cuál Entonces, es el problema? hasta ahora, el problema que yo tengo, que él siempre hasta ahora, o sea, no toma mucha conciencia realmente de sus obligaciones en el colegio. O sea, no es un buen alumno. Claro, no digamos que es un buen alumno, ¿no? Pero siempre cuando ya está por acabar el colegio, como que recién de repente la presión o el susto, entonces como que se pone a hacer sus tareas. Su papá también le llama la atención, recién como que por la presión se pone a estudiar. O sea, no lo siente responsable. La doctora Ela le va a dar algunos consejos. Eso es cierto. Entonces, ese es no sé qué podría hacer, qué podría recomendar. ¿Cómo no? Para guiarlo y que tome un poco más de conciencia, o cómo llegar a él, ¿no? Que ya es grande, para hacer que realmente tome conciencia de los deberes que tiene que hacer en el colegio. Muy bien, doctora Ela Jaime. Muy bien, Rebeca, un gusto darte algunos consejos. Presumo que al 4º año de secundaria, ya en años anteriores, él no ha tenido también antecedentes de responsabilidad. Acá lo importante, previo a darte la respuesta ya para un joven, un adolescente de 14 años, es recomendar mucho a los padres, no, aprovechando esta pregunta, de que cuando los niños están en la primaria, decíamos el tema de horarios, y el tema también de darles responsabilidades al margen de los temas académicos. Por ejemplo, el tema de tender la cama, el tema de arreglar sus juguetes, no arreglárselos ellos. Los padres muchas veces dicen, bueno, para ser más rápidos, yo mejor recojo los juguetes después de que el niño ha terminado de jugar. Y no, los niños deben tener su cajita, su espacio, donde ellos saben que luego de que terminan de jugar, tienen que guardarlos, ¿no? Pero eso es importantísimo. Años, ¿no? Nos queda un minuto ¿cuál sería el consejo central para ella? 14 años, ¿qué hacer? A los 14 años, los chicos lo que tienen que hacer en ese momento es descubrir primero la vocación. ¿Qué lo está motivando en ese momento? 4º de secundaria ya significa que está pensando, enrumbado para ver qué cosa quiere estudiar. Entonces, para un joven de 14 años es importante averiguar qué le gusta,
¿no? Y si, por ejemplo, está más alineado al tema de arte o al tema de letras, buscar, por ejemplo, qué información, ¿no? Libros, o sea, apoyarlos. Al final apoyarlo en la línea de lo que se vea su vocación. Tenemos una llamada más y última llamada, nos vamos a pasar un minuto, pero no importa. No. Aló. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Le Sí. saluda Mary Guaita. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mira, yo quisiera saber, mi niño tiene 2 años y 4 meses. ¿Ya? Yo no sé si hago bien en decirle, por ejemplo, Liam, ponte los zapatos o viene la cucaracha y te pica. Esos términos. Ajá. Y otra cosa, O sea, también asustarlo con algunas cosas para que haga las cosas. para que haga las cosas. Ya. Descartado, definitivamente eso no se tiene que hacer, ¿no? Ni amenazar a los chicos con que va a venir el cuco o alguien que el ropavejero y se lo va a llevar, o que si está en La el carro, cucaracha que se lo va a ¿no es comer. cierto? O otros padres que dicen, veo y te dejo cuando hacen un berrinche con el policía, por ejemplo. No, o sea, realmente tenemos que ser bastante claros con los chicos, ¿no? Si el niño está teniendo una conducta inadecuada, decirle, bueno, qué está pasando, explicarle y retirarle algo que le pueda agradar. En todo caso, sancionarlo si no cumple. Así es. Perfecto. Doctora Ela Jaime, muchísimas gracias. ¿Algún teléfono, página donde la gente pueda acudir si es que quiere hacer consultas? Bueno, el celular 987-368423 y bueno, nos encontramos en el Colegio Carol Boctila también, aquí en San Miguel, ¿no? En el que estamos asesorando siempre externamente al colegio, y bueno, en la Universidad Científica del Sur en el área de calidad y acreditación. Muy bien, estuvo con nosotros la doctora Ela Jaime, psicóloga educativa especializada en gestión en la calidad de la Universidad Científica del Sur. Queridos amigos, nos vamos al corte comercial y regresamos con talento peruano, la música, Damaris, por supuesto, Libertad en vivo, en unos segundos más, acá, en Capital en Familia, donde tu opinión importa y por supuesto, la música también.